Bien, vamos a empezar. La solución de la pregunta 1 dice: crear un programa que sume todos los elementos de un arreglo dinámico con punteros sin usar índices. Entonces, como es dinámico y no te dan el tamaño, lo primero que hay que hacer es ingresar el tamaño de un arreglo, ¿no? Entonces vamos a ingresar el tamaño de un arreglo primero. Vamos a ponerle de esta manera: ingresar el tamaño del arreglo. Entonces acá le pones int tamaño, le voy a poner tamaño, ingrese el arreglo de un tamaño y ahí le voy a pasar el tamaño de un arreglo. Lo que voy a hacer ahora luego es crear el arreglo, ¿no? Crear el arreglo. Entonces vamos a ponerle así: new int ahí está. Acá hemos creado nuestro arreglo. Se crea el arreglo dinámico y luego podemos ingresar los datos, ¿no? Hay que ingresar los datos. Se ingresan los datos. Bueno, hacemos un for al tamaño de un arreglo. Ahí está, y ahí le preguntamos, ¿no? Ingrese el elemento y ahí se está pasando al arreglo. Pero como nos dicen con punteros, vamos a usarlo de esta manera, ¿no? Puntero más i ahí está. Luego vamos a imprimir el arreglo. Vamos a imprimir el arreglo. Bueno, hay un formato. Vamos a hacerle un for y vamos a imprimir el arreglo. Entonces acá ejecuto. Ahí está, vamos a ejecutar hasta ahí. Ingrese el tamaño del arreglo, por ejemplo 10. Ahí puedo ingresar el tamaño del arreglo, ¿no? De esa manera. Y acá estamos imprimiendo todos los elementos. Todos los elementos de un arreglo. Ahora nos piden encontrar la suma, ¿no? Encontrar la suma. Para encontrar la suma de los elementos hay que crear un acumulador suma. Y hay que utilizar un for aquí, ¿no? Un for que pase por todos los elementos. Un for que pase por todos los elementos y menor que el tamaño, y que acumule a esa variable, ¿no? Y ahí podemos imprimir, ¿no? Imprimir la suma. Ahí está la suma de elementos. Podemos liberar memoria ahí luego, ¿no? Delete es para eliminar memoria. Vamos a dejarlo ahí como está. Entonces la suma de elementos de un arreglo va a ser igual a la variable suma, ¿no? Hemos recorrido todo el arreglo y lo estamos añadiendo elemento por elemento a la variable suma, ¿no? Ya está. Voy a ejecutarlo hasta aquí. Ingrese el tamaño de un arreglo. Ahí está. Entonces acá he encontrado la suma de un arreglo, ¿no? 10 más 23 más 43 más 23 más 34 te da 143, ¿no? 3 se lleva 1, 3, 4, 8, 10, 13 y 14. Ahí está. Entonces sería la solución de la pregunta 1. Ahora en la pregunta 2 ya no te dicen que voy a comentar esto y voy a poner la pregunta 2. En la pregunta 2 te dicen que es un arreglo de tamaño 10, o sea que ya no te dicen que sea dinámico, ¿no? Entonces hay una cantidad de hay un arreglo de tamaño 10 y luego te están pidiendo que en otro vector que solo queden los números pares, ¿no? Números pares, en caso de que uno se repita, debe considerar solo una vez en el vector B. En el caso, por ejemplo, hay dos 10, entonces en este caso hay dos 12. Entonces te dicen que no debe quedar
debe quedar solamente un solo 12, no los repetidos. Ya, entonces vamos a crear los dos arreglos, los separados, los ingresados. Vamos a poner acá ingresados, un arreglo de tamaño 10, y vamos a crear otro arreglo, los separados de tamaño 10. Entonces luego vamos a ingresar, ¿no? Vamos a ingresar 10 números enteros a nuestro arreglo de ingresados, ¿no? A nuestro arreglo de ingresados. Ahí está, le estamos añadiendo elementos a nuestro arreglo ingresados. Luego podemos imprimir, acá ingresamos los datos, podemos imprimir el arreglo, ¿no? Así como esto de acá. Imprimir el arreglo, tamaño 10. Ahí está, estamos imprimiendo el arreglo. Acá los ingresados. Luego vamos a separar los elementos y pasarlos a un arreglo. Vamos a separar los elementos, separar los números pares y pasarlos a un nuevo arreglo, ¿no? Entonces mira, vamos a ver, entonces acá vamos a recorrer los ingresados, vamos a correr los ingresados, vamos a crear un tope de ingresados. Ya está. Entonces lo primero que vamos a preguntar es que si el ingresado es par, ¿no? Entonces ahora si es par, ahí nos interesa, creamos un boolean encontrado true o no existe, no encontrado, vamos a poner así, no encontrado true, o sea, porque hasta el momento no se ha encontrado, y vamos a buscar aquí en todos los ingresados. Vamos a preguntar si algún elemento, ¿no?, de los separados existe dentro de los ingresados. Entonces si no se encontró, entonces falso, le pongo falso, quiere decir que no se ha encontrado. Entonces si no se ha encontrado, eso quiere decir si no se ha encontrado, entonces estoy agregando a mis separados, le estoy agregando el ingresado. Ya está. Y luego aquí tengo que imprimir el arreglo de separados, ¿no? Imprimir el arreglo de separados. Entonces acá hago un for hasta el tope, porque no sé cuántos ingresados hay, ¿no? Entonces ese contador va a ser dinámico, va agregándose de acuerdo a lo que ha encontrado, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, voy a ir imprimiendo todos mis separados. Entonces vamos a ejecutarlo por aquí, mira. Vamos a ver por acá, ingresar 10 números enteros, ¿no? He ingresado 10 números enteros. Elementos del arreglo son estos, y los elementos separados todos los pares, ¿no? Hay tres veces 12, pero una sola vez. Te quedas con todos los separados, ¿no? Ok, ese sería. Acá podemos colocarle así, ¿no? Ingrese el elemento. Ahí está, ¿no?
Entonces ahí tenemos así de nuevo. Eso es para que sea un formato nada más. Acá lo vamos a imprimir acá. Ahí está. Ingrese el elemento número 1. Ahí está. Vamos a ver, fue muy rápido. A ver, ahora sí. Ahí están todos los elementos y solamente están todos los pares. Si ya existe más de uno, solamente se toma un solo elemento. Ese es el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Le dicen, vamos a colocarlo aquí, 3. Es lo mismo. Ejercicio número 3 es lo mismo. Solo que te dicen que solo los múltiplos de 5, ¿no? Los múltiplos de 5, 10, 20, no son los múltiplos de 5. Entonces, en el caso del ejercicio 3 es lo mismo. Date cuenta que es lo mismo que solo, pero aquí te dice múltiplo de 5. Entonces, múltiplo de 5 acá, ¿no? Múltiplo de 5. Acá es divisible por 2. Múltiplo de 5. Bueno, acá en la impresión, el formato, números múltiplos de 5 separados son. Entonces lo ejecutamos. Vamos a ejecutarlo por aquí. Entonces vamos a agregar números múltiplos de 5, ¿no? Ahí están los números múltiplos de 5. Ok. Ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Dice, se pide ingresar un vector A de n elementos, los cuales solo debe ingresar 3 cifras. Números de 3 cifras, te dice. Entonces aquí ya va a cambiar, hay una validación ahí. Entonces vamos a ingresar aquí un número. Ingrese el primero el tamaño. Como hicimos ejercicio 1, ingrese el tamaño. Acá ejercicio 4. Ingrese ejercicio 4. Nos dice ingrese el tamaño y que de los cuales solo deben aceptar números de 3 cifras. Entonces acá ingresamos nuestro arreglo y vamos a imprimir también. Pero si lo dejamos así, vamos a tener acá nuestro arreglo. Se crea nuestro arreglo dinámico. Ahí está, se crea nuestro arreglo dinámico y agregamos acá los ingresados, digamos. Ingresados. Acá tengo mis ingresados. Ya está. Pero aquí tiene que ser hasta el tamaño, ¿no? Ingrese los números enteros, ¿no? Pero aquí, si tú lo dejas así, de esta manera, estoy ingresando los números, ingrese el tamaño, puedo ingresar números de una cifra, de 2 cifras, de 3 cifras, ¿no? O sea, puedo ingresar muchas cifras. Entonces, pero ingrese los datos, pero solo quiero solo números de 3 cifras. Entonces quiere decir que esto debe repetirse hasta que el número sea de 3 cifras. Entonces vamos a hacerle un do while. Ese do while lo que va a hacer es repetir hasta que el número sea de 3 cifras. Vamos a ponerle acá un while. Entonces así de esta manera, ¿no? Entonces este es el número. Ahora ese número tiene que ser distinto, o sea, tiene que ser mayor o igual a 100 y menor
igual a 300. Es un número de 3 cifras, o mayor a 999. También, pero acá en el while tú le vas a colocar la negación, ¿no? En el caso no sea, o sea, ¿cuándo va a continuar? En el caso no sea. Entonces todo esto de acá lo vas a negar, ¿no? En el caso no sea un número de 3 cifras, porque acá has colocado en el caso sea un número de 3 cifras, pero va a continuar el while en el caso no sea, entonces hay que negarlo, ¿no? Lo negamos ahí, lo negamos, y ahí sí vamos a ejecutarlo, a ver. Entonces si es un tamaño 5, número de arreglo 2, te dice que de nuevo que repitas, ¿ves? Ahí está, ahora sí, número de 3 cifras, número de 3 cifras, número de 3 cifras. Ahí tengo mi número de mi arreglo de tamaño 5 con número de 3 cifras. Y luego se pide que haga un vector donde se almacenen únicamente números que sean capicúas, ¿no? Entonces vamos a crear otro arreglo de separados, mismo tamaño y con un tope, ¿no? Número de separados, y vamos a ponerle ahí un tope separados, tope separados, tope separados. Se crea un arreglo dinámico, ¿no? Se crea un arreglo dinámico. Ya está. Para los separados. ¿No bien? Entonces acá se separa. Se vamos a separar los números capicúas, ¿no? Los números capicúas. Entonces, ¿cómo se separa? Entonces vamos a recorrer el arreglo. Vamos a recorrer el arreglo, ¿no? Ahí está, vamos a recorrer el arreglo. Y vamos a hacer lo siguiente. Este es nuestro número. Bueno, acá vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a hacer así. Con este número, si yo quisiera obtener como un número es capicúa, por ejemplo este número 131 es un número capicúa, cuando las centenas es igual a las unidades, ¿no? ¿Cómo saco la centena de este número? Número porcentaje en o dividido entre 100, ¿no? Que da este de acá, ¿no? 1. Y número porcentaje en 10, el residuo dividido entre 10 te da 1. Entonces este de acá te da la centena y este te da la unidad. Entonces las centenas y las unidades, ¿no? Ya está. Entonces tú vas a decir así: el número será capicúa cuando las centenas es igual a las unidades. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que vas a hacer es si lo has encontrado, entonces lo vas a pasar, ¿no? Está. Vamos a colocarlos en el mismo orden que aparece. Ahí está, vamos a colocar. No te dicen que consideres solo una vez, ¿no? Entonces, como no te dicen que consideres, pues básicamente lo vas a pasar nada más, ¿no? Entonces, de separados, y ahí le vas a pasar el número, ¿no? Y ahí vas a incrementar el tope, ¿no? Y luego vamos a imprimir los capicúas. Hacemos un for tope separados. Ya está.
números capicúas. Imprimir los capicúas separados. Lo ejecutamos. Tamaño de arreglo. Vamos a poner acá un capicúa. Otro que no sea capicúa. Otro capicúa. Y otro capicúa. Entonces, elementos de un arreglo. Vamos a ver. 21. Vamos a ponerle bien los formatos. Y hasta ahora sí. Ingresa el tamaño de un arreglo. Ahí están los números capicúas, son estos, ¿no? Los números capicúas son los siguientes. Bien, listo. Entonces aquí tenemos la solución. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice que una empresa de tornillos ha ganado una licitación para exportar pernos. Luego te dicen que necesita un análisis de diámetro de su producción con fin de cumplir los estándares que le ha exigido. Para ello se requiere desarrollar un programa en C++ que cumpla las siguientes funcionalidades. Solicitar al usuario la cantidad de pernos a analizar. Entonces es una cantidad que se va a agregar, ¿no? Es una cantidad que se va a agregar. O sea, el tamaño de arreglo es una cantidad que se ingresa, ¿no? Entonces dice que tiene que estar entre 0, mayor de 0 y menor a 100. Entonces ingresamos el tamaño. Ahí está. Entonces podemos acá, esto se tiene que repetir, ¿no? Dice ingrese el arreglo, pero esto hay que repetirlo. Mientras que el número no cumpla, sea distinto de lo que te dice, ¿no? Te dice que sea un número mayor o igual a 0 y el número tiene que ser menor o igual a 100. Ya está. Entonces ingresamos el tamaño del arreglo. Ahí está. Se crea el arreglo dinámico. Ingresados, vamos a ponerle aquí ingresados. Y aquí vamos a ingresar los datos y vamos a imprimirlos, así como hemos estado haciendo anteriormente. Luego te dicen que obtengas el promedio, ¿no? Obtener el promedio. Para obtener el promedio vamos a poner el tipo float porque va a ser real. Promedio podemos agregar una variable suma. Voy a hacer un for
Ahí está la variable suma. Y ahora vamos a añadir el promedio, ¿no? Ahí está el promedio. El promedio es la suma. La suma. Lo voy a multiplicar por 1.0 para pasarlo al real. Y lo divido entre números. El promedio ingresados está, ¿no? Por eso tengo el promedio. La primera parte que nos dicen encontrar el promedio. Ahí está. Luego nos dicen lo siguiente, ¿no? Vamos a generar aleatoriamente diámetros de referencia. Vamos a ingresar primero, hay que generar de manera aleatoria, ¿no? Vamos a generar, acá era no ingresar los tamaños, sino generar de manera aleatoria, ¿no? Vamos a generar de manera aleatoria entre 5 y 30, ¿no? Entre 5 y 30. Ahí está. Entonces aquí vamos a ponerle un random. Este random genera números aleatorios. Acá hay que ponerle 30, el final menos el inicial más 1, más el inicial, ¿no? Este es un rango entre 5 y 30. Entonces si lo vemos por aquí, lo ejecutamos, ingrese, vamos a poner acá la aplicación 5. Vamos a cerrar esto. Tamaño en un arreglo. Ahí está, se generó números aleatorios, ¿no? Y ahí se calcula el promedio. Y una vez que tengas el promedio, te dice que hay que agregar el diámetro de referencia. Ingresar el diámetro de referencia, ¿no? Ingresar el diámetro de referencia. Y el diámetro de referencia. Entonces le vamos a poner acá referencia. Vamos a poner ahí ingrese la referencia, pero no va a ser validado. Ingrese la referencia. Y luego dice se cuentan los elementos menores que el diámetro, ¿no? El diámetro de referencia. ¿Cuántos son menores que el diámetro de referencia, ¿no? Menores que la referencia. Entonces acá a un for y cuento cuántos son menores que la referencia, ¿no? ¿Cuántos son menores que la referencia? Acá podría imprimir, ¿no? La cantidad de números menores que la referencia es tanto, ¿no? O sea, ¿cuántos son menores? Ahora, ¿cómo encuentro el porcentaje, ¿no? O sea, ¿cuánto es el porcentaje de menores? Entonces, el porcentaje de menores, porcentaje de menores es igual a menores por 100.0 entre el tamaño. Menores de referencia, ¿cuántos son los menores de la referencia entre el tamaño? Será el porcentaje, ¿no? Ahí lo podemos imprimir, el porcentaje de menores a la referencia, y ahí le imprimimos el porcentaje. Pero ahora te dice que hay que saber si son mayores a 50, ¿no? Si el porcentaje son mayores a 50, te dicen que son lotes defectuosos. Vamos a ponerle, ¿no? Lotes defectuosos. Ahí está.
Y si no, le podemos poner lote no defectuoso. Lote no defectuoso. Lote no defectuoso. Lo ejecutamos. Tamaño de arreglo 10. Vamos a ver por acá nuevamente. Tamaño de arreglo 20. Ingrese el número de referencia. Bueno, vamos a ponerle 15. La cantidad de menores es 10. Como he ingresado 20, el porcentaje es 50%. Si son mayores a 50, entonces es no defectuoso. No es mayor a 50. No defectuoso. A ver, voy a ingresar 20 nuevamente. Y si le pongo 10, lote no defectuoso, voy a ponerle a ver otro 20, voy a ponerle tamaño 22. Entonces hay 80 que son menores a 22, lote defectuoso. Bien, hasta aquí sería la solución de los ejercicios.